Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Amén. O como decir que para Dios no hay nada imposible, dice la otra versión. Amén. Aleluya. Señor, te damos muchas gracias, porque para ti no hay nada imposible. Tú haces cosas asombrosas, maravillosas, extravagantes, de verdad, Señor, que a veces incomprensible para el ser humano, pero tú sabes cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas y dónde hacerlas, por qué hacerlas de esa manera. Señor, gracias. Te pedimos, oh Dios, que tomes nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, y que en esta noche nosotros podamos percibir, recibir la palabra allí en el espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Hoy vamos a hablar entonces nacimiento virginal de Cristo. ¿Por qué será que si para la cultura israelita el más importante es el hombre, por qué será que el Salvador no vino por el hombre? ¿O por qué será que no fue entre la relación sexual de María y José? Si una relación sexual en un matrimonio no es pecado. Acuérdense que el pecado entró y el pecado pasó a todos los hombres. Y todos los hombres y mujeres nacemos pecadores. Es lo que se llama en teología el pecado original. Todos nacemos pecadores. Todos traemos esa simiente pecadora. Si el hombre está hundido en el pecado, no puede venir una persona en pecado a rescatarlo del pecado. Tenía que venir un ser que estuviera limpio, impecable de pecado, para rescatarlo, ¿verdad? De ese lodo donde estaba hundido. Ya Dios, desde que el hombre pecó, Él había predicho en Génesis 3:15, si mal no recuerdo, Génesis 3:15, que dice que de la mujer nacería, ¿verdad?, el que le iba a dar por la cabeza a Satanás. Que Satanás iba a herir el fruto de la mujer, iba a herir en el calcañar, ¿verdad? Pero que el fruto de la mujer le iba a dar por la cabeza a Satanás. Es cierto que por la mujer entró el pecado, pero también por una mujer llegó el Salvador. Amén. Aleluya, qué bueno es el Señor. Ahora, vamos, ¿dónde están las láminas para ir? No me quiero perder porque tengo algunas cositas que decir. Hoy he aprendido tantas cosas que he aprendido hoy. Ok, la otra, por favor. El método que usó Dios para encarnarse fue el nacimiento virginal. Esta doctrina es fundamental porque si Jesús no nació de una virgen, entonces fue hijo de un desconocido y María. O sea, un integrante más de la raza caída. Si así fuera, no podría salvar a nadie del pecado. En consecuencia, estaríamos tan perdidos como antes. La Biblia sería una mentira, Dios no existiría, etcétera, ¿verdad? Ok, sigamos. Este tema está muy interesante.
Ahora, ¿qué es un nacimiento virginal? El nacimiento virginal, su concepción milagrosa, es aquel acto por medio del cual Jesucristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. De esa manera, la segunda persona del Dios Trino se unió eternamente con una genuina naturaleza humana, incluyendo un cuerpo humano. No confundamos el nacimiento virginal de Cristo con el dogma católico de la Inmaculada Concepción de María. Este dogma afirma, equivocadamente por supuesto, que María nació sin pecado. Ellos llaman que María era sin pecado. Entonces, ¿de dónde vino María? ¿Será que María era hija de un extraterrestre o de otra cosa que no era un ser humano que había nacido? Si todos nacemos pecadores. ¿Ok? La misma María dio a entender que ella necesitaba un Salvador, ¿verdad? Lucas 1:46, vamos a leerlo. Lucas 1:46, cuando ella dijo lo que cantó, lo que se llama el Magnificat. 1:46 dice: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, ¿mi qué? Mi Salvador. Salvador. Amén. Ella misma entendió que Dios era su Salvador. Necesitaba un Salvador, ella también. O sea, el propio hijo que ella iba a llevar en su vientre la salvaría a ella también de sus pecados. Amén. Sí, Señor. ¿Ok? Ahora, cuando un ser humano va a nacer, se une la célula masculina, el espermatozoide, con el óvulo de la mujer. Y las dos cargas genéticas, la mujer aporta 23 cromosomas y el hombre aporta 23 cromosomas, ¿verdad? Entonces eso da una suma de 46 cromosomas tiene un ser humano normal. Si hay una mutación o algo en esa unión, sucede que de pronto tenga 47 cromosomas, entonces el niño nace síndrome de Down. ¿Ok? Entonces, para que sea ser humano, un ser humano normal tiene que tener la carga genética 23 y 23. Ahora, Dios escoge a María, es una virgen. ¿Qué significa virgen allí? ¿Por qué dicen virgen? Porque es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales con nadie. Para ella estar embarazada tendría que tener una relación sexual con alguien. ¿Ok? O sea que ella tiene un himen que no ha sido quitado. El himen que tiene la mujer es quitado cuando experimenta su primera relación sexual. Pero ella, para quedar embarazada, no hubo relación sexual. ¿Ok? Porque el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y ese sobre ti, allí habla como que te va a empollar. Hablando en sentido criollo, te va a empollar. Como cuando la gallina se posa sobre los huevos y empolla los huevos. O, ¿se acuerdan como en el Génesis dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y hay algunas versiones que dicen, en el principio Dios empollaba la tierra. Dice otras versiones, ¿ok? Entonces, eso fue lo que pasó allí. Pero vamos a ir con las láminas para no perder el orden. Ya vamos a ver algunas cosas interesantes. Seguimos con la tercera lámina. El nacimiento virginal en el Antiguo Testamento. Según Génesis 3:15, notemos algunos detalles de Génesis 3:15, que ya lo leímos. Amén. ¿En qué plano se establece esta enemistad? La enemistad que hay entre el hombre y Satanás, ¿verdad?
hay una enemistad sobrenatural, es una enemistad espiritual. Cuando hablan sobrenatural es porque es una que se sale de lo natural, que es de un plano espiritual, ¿ok? Esta enemistad se establece entre un ser no humano que se llama Satanás, que es un ángel caído muy poderoso, y un ser humano que, de acuerdo a lo estudiado en clases anteriores, es el Dios encarnado. Tiene que ser así porque no puede ser entre el hombre natural y Satanás, porque el hombre natural nunca iba a poder con Satanás, ¿ok? Tenía que venir el Dios encarnado. O sea que esa enemistad se establece en un plano sobrenatural, por eso tenía que ser así. No podía nacer de la unión de José y María, ¿ok? Sigamos. ¿Qué característica especial tiene la simiente mencionada aquí, que dice que de la simiente de la mujer iba a nacer, ¿verdad? Es la simiente de la mujer, no del hombre y la mujer, Dios estaba estableciendo desde el principio que el hijo nacería de una mujer sin la intervención del hombre. Número 3. ¿Puede un hombre común herir de muerte a Satanás? No puede. Un hombre común no puede. Nosotros lo vencemos es por el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? No, solamente un adversario sobrehumano podría hacerlo. Amén. Y es donde va a venir Cristo, va a entrar Cristo en acción. Sigamos. Satanás heriría al hombre, al Dios encarnado, pero el hombre perfecto, el Dios encarnado, heriría de muerte a Satanás, ¿verdad? Vamos a leerlo, Colosenses 2, 13 al 15, por favor, quien lo tenga, que me lo lea. Y dice allí una conclusión al punto A, mientras que consiguen la cita. Dios dice claramente que el adversario victorioso sería un descendiente de la mujer, no del hombre y la mujer. Es una referencia indirecta al nacimiento virginal. Amén. 2, 13 al 15, Colosenses. Ajá, sí. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, ¿verdad? Ese sacrificio de Cristo en el Calvario le quitó ese documento que Satanás le había quitado a la mujer y al hombre en el Edén, el documento de propiedad de la tierra, ¿verdad? Del mundo. Y entonces Cristo allí se lo quitó, lo clavó allí. Gloria a Dios. Ok, sigamos. Isaías 7:14, 700 años antes, aproximadamente, antes que se dé el cumplimiento esto de que María conciba en el vientre por obra y gracia del Espíritu Santo, ya había profetizado que una virgen daría. Vamos a ver, léalo por favor. Isaías 7:14. Amén. Por tanto el Señor mismo os dará señales aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso sería ¿qué? Una señal. Porque una virgen, ¿cómo va a concebir una virgen? O sea, cuando decimos virgen, ustedes quítense de la cabeza lo católico de que virgen de santidad, de la Santa Virgen. No, virgen es de una mujer que no ha tenido relación sexual. ¿Ok? Entonces una mujer que no ha tenido relación sexual, ¿cómo es eso que va a quedar embarazada? Entonces, ¿en qué cabeza humana cabe? O sea, pero entonces, esa iba a ser la señal, que ese era el Salvador,
que como imposible para la mente humana, pero el Señor lo hizo posible. ¿Ok? Él utilizó su estrategia. Vamos a ver. Por eso el mismo Señor dará una señal. ¿Ok? Este es el versículo al que muchos usan para negar el nacimiento virginal de Cristo. Porque la palabra que se usa aquí y que se traduce virgen allí en Isaías, viene del hebreo alma, significa joven en edad de casarse. O sea, que estaba hablando de que no era virgen porque tenía el himen ahí que no lo habían tocado, sino porque era una joven. Entonces no cuadraría la cosa, ¿verdad? Significa joven en edad de casarse, mujer soltera. Pero Mateo sí aclara. Al citar este versículo en Mateo 1, del 22 al 23, no traduce joven, no lo traduce como joven, porque en Isaías dice como joven, del término alma. Pero en el Nuevo Testamento, Mateo lo traduce como virgen, no joven, sino virgen. O sea, lo que no hizo Eva, está ahora que Dios. ¿Cómo? Lo que no obedeció Eva. ¿Cómo así? No entiendo. O sea, vino virgen la Virgen después, ¿no? Que sería María. Ajá. O sea, María como que lo hizo para contrarrestar lo que Eva no Lo que Eva había hecho. Exacto. El pecado que cometió Eva, exacto. Entonces ahora por medio de una mujer iba a venir el Salvador que iba a salvar de ese pecado que entró a la humanidad por medio de Eva. Eso es lo que quiere decir. Ok. Entonces, dice que joven se traduce en Mateo como virgen, del griego partenos. Partenos, dando legitimidad a la idea de que Isaías quiso decir virgen y no joven soltera. ¿Ok? Sigamos. La Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Usted dirá, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? La Septuaginta es la Biblia, pero es una Biblia que la tradujeron del hebreo al griego. Usted sabe que estaba en hebreo y la gente, la mayoría había perdido ya el hebreo. Entonces lo tradujeron al griego, que era lo que estaba en la moda, ¿no? Por la cultura helenística de la época. Entonces tradujeron todas las escrituras al griego. Cuando Cristo leía los documentos en las sinagogas y todo esto, él leía, era esta versión, la Septuaginta. ¿Ok? Esa era la versión que leía Cristo, la Septuaginta. Por eso a veces cuando los judaizantes dicen, no, nosotros leemos en la Torá, porque el griego, eso es del diablo, lo del griego. No, pero ¿qué del diablo si Jesucristo leía, era la traducción al griego, que era la Septuaginta? Ajá. Usa la misma palabra que usó Mateo, partenos. ¿Ok? Entonces era de virgen porque no era tocada por hombre. ¿Ya? El nacimiento virginal en el Nuevo Testamento. Los dos relatos del nacimiento de Jesucristo. Bueno, ya nosotros hemos visto acá. Ya leí el relato de Lucas, ¿verdad? Y de Mateo también, ya usted se lo sabe, todas las navidades lo leemos, ¿verdad? Ok, vamos a ver algunas cosas. Ahora, ¿cómo fue este embarazo? ¿Será que Dios puso la deidad en el espermatozoide? ¿Puso un espermatozoide ahí para darle la deidad? ¿Y María le dio la humanidad? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué dice que no? Vamos a ver cómo sería eso. Porque ¿qué pasaría si sucede eso? ¿Ah? Tendría. Exactamente. Porque, ¿Transmitiría? ok.
Porque Jesús no podía venir de un ser humano. O sea, ¿cómo? Exacto. O sea, Dios se hizo, porque Dios y Jesús son uno. Entonces Dios se hizo hijo y nació por medio de una mujer virgen. ¿Qué dice usted? ¿María puso el óvulo? Sí. No, ¿Y Dios puso el espermatozoide? No. no. Eso fue ¿Cómo sería entonces? milagro. ¿Ah? Divino. Ya está, esto nomás lo sabe él. Oye, no. No, como están diciendo por allá, el Espíritu Santo vendrá sobre ti Sí. y Él iba a poner el óvulo y el espermatozoide ya fecundado en el vientre de María. O sea que lo que llaman los científicos hoy embarazo asistido. Eso se llama embarazo asistido. O cuando, por ejemplo, si mi hermana no puede tener hijos, Le implantan ya fecundado. de inseminación, ¿ok? Artificial. Y entonces resulta que yo le digo, bueno, yo te presto mi vientre. Sí. Y el espermatozoide, los óvulos míos me los sacan afuera para no tener relación con mi cuñado. Mi óvulo lo sacan afuera y el espermatozoide del cuñado lo unen ahí. Cuando está fecundado, lo implantan en mi vientre. Y yo lo que hago es darle alimentación, ¿verdad? Alimentación en el vientre, sostenerlo para que se desarrolle. Eso fue lo que hizo María. ¿Ok? Como una incubadora allí, muy bien, una incubadora allí y le estaba dando los nutrientes. Pero ya venía el ser con la carga genética pura, limpia, sin pecado, semejante al primer Adán. ¿Ok? Porque, ahora una cosa, cuando un ser humano nace, ¿en qué momento está el alma de la persona? Cuando abre los ojos. Cuando abre los ojos. Ajá. Desde el mismo momento, hermanos, que hay la unión entre el óvulo y el espermatozoide, allí de una vez ya eso crea un alma. No es que Dios tiene un depósito de almas, porque Dios no va a tener depósito de almas pecadoras para metérselo, sino que Dios, hermanos, le dio esa capacidad al ser humano de reproducirse. Cuando dio la palabra reproduzcanse, ¿verdad? Entonces ya en esa carga genética, al unirse de una vez ese ser, ya viene el alma allí. No sé cómo lo hace, pero allí es como... Se concibe la cosa. Sí, se concibe de una vez con el alma allí y de una vez ya viene con la simiente pecadora. Entonces Jesucristo, a ver. Para añadir lo que usted dijo, por ejemplo, si tomara, por decir, Dale allí para que se puedan escuchar nuestros televidentes. por decir, para como añadir a que Jesús no tenía nada que ver genéticamente con María. Por ejemplo, digamos, un ejemplo, toma su óvulo y el de y la esperma de su esposo y Se fecunda. y ese, por decir, lo implantan en otra persona, X persona. Esa persona sirve como incubadora solamente. El niño nace y además que el niño nace a través de esa persona, genéticamente no tiene nada que ver. El hijo es biológicamente suyo y de su esposa. Esa persona fue la surrogate, Sí. la incubadora, la Ajá, que- exacto. Pero es que ya Ajá. el ADN ya estaba puesto. Sí, señor. Por el Espíritu Santo ya lo había implantado. Y ya lo había implantado allí ADN único. el Espíritu Mateo Santo. No, se lo sacaron a José y lo... Dígame qué. Mateo 20 dice, pensando en esto, un ángel del Señor le apareció en su sueño y le dijo a José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en ella es engendra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén.
Entonces, Gracias. si No me gusta. Dios pone el espermatozoide y María pone el óvulo, se puede crear un embarazo molar. Yo tuve hasta que consultar con un médico obstetra, porque yo no entendía, porque hay unas personas que dicen, no, que Dios puso la semilla y María puso la humanidad. Y digo, no puede ser, no puede que María pone la humanidad, porque si no, transmite el pecado. Entonces, él me explicó esa parte. Esto es un embarazo molar. Un embarazo molar es cuando la mujer pone el óvulo, el hombre pone el espermatozoide, te haces una prueba de embarazo y sale que estás embarazada. Pero resulta que cuando te hacen el ecograma, allí no hay un feto, un embrión desarrollándose, no hay nada desarrollando. Lo que se está desarrollando es como un ramo de uva. Y me explicaba el doctor que es porque el óvulo estaba aportando toda su carga genética, pero el espermatozoide allí no descargó su carga genética. Entonces, al no descargar la carga genética, no se hace la reproducción que se debe hacer para que sea un ser humano. Entonces, lo que se crea es algo amorfo como eso. ¿Me entienden? Si hubiese sucedido así, ¿verdad? Que una cosa diferente, una cosa espiritual con una cosa humana, ¿me entiendes? No cuadraría el asunto. Ok, entonces, ¿cuál es la perspectiva? Ahora pasando ya al punto a lo que íbamos. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Cuál sería la perspectiva de José? Cuando José entiende que la mujer le está diciendo, mi amor, estoy embarazada, dice que ellos estaban comprometidos. Y ese compromiso era tan serio, hermanos, que dice que algunas versiones dicen que José quería darle carta de divorcio. O sea que el compromiso en el pueblo de Israel, aun cuando no se habían unido físicamente, era porque estaban ya comprometidos para casarse. Y si no se llegaban a casar, daban una carta de divorcio. Era algo serio, ¿no? El compromiso. Lo que pasa es que en el compromiso ella estaba aparte, ella la estaban preparando, le estaban enseñando cosas de la casa, le estaban enseñando todo en ese compromiso, preparándola para el matrimonio. Eso era la cultura, ¿ok? Entonces, cuando estaba en esa situación, a ella se le aparece el ángel y ella acepta el reto, hermano. Una mujer bien valiente. El hecho de que María aceptara eso, de quedar embarazada virgen, era ir contra la corriente y contra la familia, contra la sociedad. Ella podía ser apedreada, lapidada, porque era la cultura que una mujer que le fuera infiel a su esposo la podían matar. Pero dice que José, como amaba inmensamente a María, quiso más bien dejarla secretamente. Pero ahí es donde se le apareció en sueño el ángel Gabriel y le dijo que no temiera recibirla, porque era verdad. Y él sabía ya las profecías que decían. Y es más, las mujeres en Israel todas estaban deseosas de ser. Ellas no sabían lo que se esperaba. Cuando una mujer era estéril, para ellos era una afrenta, porque ya tenían, según las profecías, que querían ser una de ellas las escogidas de traer al Salvador al mundo. Pero resulta que le tenía que enfrentar todo esto. Y que luego le dice el ángel, también una espada va a cruzar, va a atravesar tu alma. ¿Fue que le dijo, no? Tu alma, porque ella iba a sufrir cuando le mataran a su hijo. Amén. Ahora la perspectiva de María la estamos viendo ya. Ya hablamos de la perspectiva del ángel, la perspectiva profética. Bueno, porque será llamado Jesús. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa Jesús, hermanos? Salvador. Salvador. Jesús será Salvador. Ok. Entonces, creo que no tenemos más lámina, ¿verdad? Vamos a ver. El otro es la perspectiva de Lucas, que ya lo leímos.
es lo mismo. Pero Dios hizo también un milagro porque trajo como el que iba a ser el promotor del ministerio de Jesús. Y agarró por allá a Elizabeth que ya estaba viejita, y a su esposo Zacarías. Y entonces le profetiza y queda embarazada la mujer 6 meses antes. Y de allí viene Juan el Bautista, el que va a ser el promotor de las campañas evangelísticas de Jesús. El que le iba a preparar camino para darle la entrada al Mesías. Que él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe, ¿verdad? Y dice que cuando María fue a visitar a Elizabeth tenía ya 6 meses de embarazo. Dice que el niño que tenía Elizabeth en el vientre, nada más cuando oyó la salutación de María, el niño saltó en su vientre y fue lleno del Espíritu Santo allí en su vientre. Amén. O sea que ya el Señor, desde que estaba en el vientre de María, ya estaba empezando a hacer cosas. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. ¿Su nombre, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué cosa tuvo que hacer el Señor? Ya no tenemos más, ¿verdad? Sí, hay otra. Creo que es la última. Aquí dice algunos versículos complementarios. Lucas 3:23 dice que Jesús era el hijo legal de José, no el hijo biológico. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le contestaron los judíos a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Amén. Ajá. Ahí dice que Jesús era hijo del pecado. Estaban insinuando ellos que Jesús era hijo del pecado de María, que ni siquiera que era hijo de José. Ya la gente, eso era lo que se murmuraba, ¿ves? ¿Cuánto tiempo estuvo esa murmuración? Me imagínense. Según se enseña en todo el pasaje, en Juan 8:31 al 59, Jesús fue el Dios hecho hombre. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Vamos a estar de pie. Gloria al Señor. ¿Ah? ¿Qué no? Espero que las personas que me han estado escuchando por allí, por los medios, esta enseñanza les sirva de bendición en cuanto al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Salvador que vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.